no me olvido, y arrancamos con la clase de hoy. La clase de hoy yo voy a tratar, dentro de lo posible, que sea lo más breve posible, que no se extienda demasiado. Así que le voy a pedir colaboración a ustedes también como para eso, como para que después le podamos dar un poquitito más de tiempo a lo que es la clase del seminario, porque le estamos mordiendo un poco el tiempo al espacio del seminario y tampoco no quiero que nos atrasemos con esa cuestión. Así que yo hoy, en la clase de hoy, vamos a compartir ahí una presentación para acompañar un poco lo que voy a compartir con ustedes. Vamos a trabajar un punto del programa que es un punto que, digamos, es bastante especial, bastante importante, porque aparte tiene consecuencias posteriores en el desarrollo de distintos autores y de distintas producciones en la psicología. Es el punto que en el programa figura con este nombre, que es el punto 3, la vida como modelo, siglo XIX, romanticismo, evolucionismo, la psicología como ciencia experimental. Yo miro para allá porque tengo otro monitor, ¿sí? No tengo conectada otra compu, pero tengo otro monitor que me facilita el tema del dictado. Y los puntos que componen, digamos, este punto 3 son el romanticismo, la vida, totalidad, unidad, el vitalismo, vivencia, Darwin, ambiente y selección natural, dimensión biológica de la respuesta adaptativa, instintos, especie y emociones, individuo, filogenia de la expresión de las emociones, funcionalismo, adaptación y acto, la conciencia. La psicología como ciencia, Wundt, introspeccionismo experimental, psicofísica, psicofisiología, sensaciones, sentimientos, emociones, procesos volitivos, acto psíquico. Bueno, todo eso no lo voy a dar hoy. Evidentemente, ahí hay como dos cuestiones que vamos a separar, y por supuesto yo voy a tomar un sesgo en particular. Les recuerdo que ustedes tienen y cuentan con los teóricos de Lucía, que están subidos al campus, además de las clases que están grabadas también subidas al campus en esta parte del recorrido del programa, y van a trabajar en prácticos los textos correspondientes de prácticos. Con lo cual, a lo que me voy a abocar fundamentalmente hoy es a la parte que está resaltada en amarillo, que tiene que ver con el naturalismo biológico, el tema de la vida, la biología, el evolucionismo y todo lo que es el desarrollo darwiniano y algo del impacto que implica este desarrollo por parte de Darwin, ¿sí? Así que en ese punto hoy vamos a cernirnos a este aspecto, y el lunes efectivamente vamos a ver otra parte fundamental que está incluida aquí y que tiene que ver con el desarrollo de la psicología experimental por parte de Wundt, ¿sí? Que es un autor fundamental, y le vamos a dedicar, digamos, la clase del lunes a este autor alemán, Wilhelm Wundt, para, bueno, ver sobre todo lo que tiene que ver con el contexto para que le facilite también la lectura del texto. Es muy importante, sí, que ustedes ya tengan leído los textos, sobre todo cuando van al práctico. O sea que lo tienen que leer antes de verme a mí, porque al práctico van después de verme a mí. Así que léanlo antes, ¿ok? Vamos a arrancar efectivamente con lo que corresponde a este impacto, como decíamos, del desarrollo del evolucionismo. En principio,
Ahora vamos a trabajarlo mejor, pero tengamos en cuenta de que con esto que empezamos a hablar hoy, vamos a ver que se abren como dos modelos paradigmáticos para la ciencia en el desarrollo de la modernidad. Hasta el siglo XVII principalmente hemos visto, incluso hasta parte del siglo XVIII, que el modelo de la física fundado en la física cartesiana, newtoniana, era el modelo que imperaba. Esto lo veíamos claramente con Galileo, por ejemplo, el impacto que tenía. Lo que vamos a ver a partir de hoy es cómo, de algún modo, las ciencias naturales, las ciencias biológicas, lo viviente, va a impactar en el desarrollo de las disciplinas científicas, fundamentalmente a partir del siglo XIX, y va a emerger otro modelo que va a tener que ver, perdón, con la biología, fundamentalmente, y que no es que va a desplazar al modelo físico-matemático, sino que va a compartir de algún modo este lugar con él. En ese sentido, me parece importante situar que, digamos, ahí estos modelos paradigmáticos son como ideales de ciencia. Cualquier disciplina que tenga la pretensión de convertirse en una ciencia va a tener que incluir estos modelos que estamos haciendo referencia, el de la física o el de la biología. Esto es lo que va a dar lugar, fundamentalmente, y esto es lo que vamos a ver después, fundamentalmente a partir del lunes, esto lo vamos a retomar el lunes, a lo que es la tradición psicofisiológica y, por ende, a la psicofísica, que va a dar lugar a la aparición de Wundt, que es la tradición psicofisiológica alemana, fundamentalmente, que tiene su coronación en Wundt, que es el padre de la psicología experimental, pero que tiene sus antecedentes en Fechner, von Helmholtz, Bruck, y después va a tener una consecuencia en el medio norteamericano, en donde uno de los discípulos fundamentales de Wundt va a llevar adelante su enseñanza, que es Eduard Titchener. Esto lo vamos a ver la vez que viene. La otra pata, la que tiene que ver con el campo del naturalismo, que desemboca en Darwin como prócer, por así decir, o como figura destacable en relación a los principios que se van a poner en juego, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, una vez que Darwin publica su texto sobre el origen de las especies, justamente tiene que ver con una concepción naturalista que se inicia ya bastante antes de Darwin. Darwin no es digamos, el que inventa el evolucionismo. Muchos de los conceptos que están en juego en el darwinismo, que están en juego en los textos de Darwin, ya estaban presentes desde antes en el naturalismo, que podemos situar como uno de los primeros referentes a Lamarck, pero también a Galton y fundamentalmente a Herbert Spencer, que era un contemporáneo de Darwin, pero que ya había planteado la cuestión tanto de la evolución como también de la selección natural, nada más que en el campo social, ¿sí? Esto después va a tener otras consecuencias que van a tener que ver con lo que se da a llamar el darwinismo social. Pero eso lo vamos a dejar en principio para ver si podemos hacer algunos comentarios posteriormente. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a situar un poco este primado de la biología
en el estatuto de la ciencia, este primado dentro de lo que son las ciencias naturales, porque en definitiva las ciencias físicas son ciencias naturales, pero acá lo que surge es el biologicismo, lo viviente, el estudio de lo vivo. Entonces, vamos a comenzar a trabajar algunos de estos efectos del primado de la biología en las ciencias del siglo XIX y vamos a recorrer algunas polémicas brevemente del fisicalismo biologicista y el vitalismo para finalizar con los efectos que el evolucionismo tuvo también sobre la psicología científica. En este tramo de la modernidad que nosotros recorrimos hasta aquí, trabajamos a partir de la premisa que se consolida en el siglo XVII, en donde la matemática y la física van a ser las disciplinas modelos para la ciencia. La matematización de la naturaleza va a dar cuenta de este aspecto. Las ciencias naturales deben ser explicadas desde la modernidad en términos físico-matemáticos. A la sombra de Descartes, de Newton, la visión mecanicista del mundo lo hacía tan inmutable, y este es un factor muy importante, como digamos, lo que era la visión clásica. Las leyes de la naturaleza, descubiertas en el marco del modelo de la ciencia moderna, son fijas y universales. Existía cierta fijeza que le daba a la naturaleza su perfección, a la vez que le permitía encontrar en ella las leyes que la gobiernan y expresarlas matemáticamente. Esto es lo que pasa con Galileo, lo que pasa con Kepler, lo que pasa con Newton. Esto es, si la naturaleza mutara constantemente, sería más difícil su aprehensión, su dominio y su conocimiento. En el siglo XVIII se va a imponer la idea de cambio, de progreso natural. El transformismo francés, el vitalismo y la filosofía alemana, que hunde sus raíces en el romanticismo, o empuja, digamos, la aparición del romanticismo, comienzan a desconfiar del mecanicismo como una única explicación de la naturaleza. La vida tiende a perpetuarse y por lo tanto cambia, varía, progresa, evoluciona. El vitalismo se va a proponer como una respuesta en el marco del romanticismo de una naturaleza que se perfecciona y se despliega progresivamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, impone aquí una nueva variable. Para que exista el cambio, el tiempo tiene que ser entendido como un factor fundamental. En las ecuaciones newtonianas, o bien el tiempo estaba ausente, o era una variable más. Para pensar en lo vivo, el tiempo comienza a ser una variable central y va a tomar una dimensión fundamental. El romanticismo comienza como un movimiento artístico y que después se va a ir ampliando hacia otras expresiones del humanismo, a otras expresiones humanas. Se resalta la emoción por sobre la razón. Lo orgánico no va a responder de la misma forma que lo inorgánico. La emoción bruta, la voluntad, la libertad, la finalidad, la totalidad, van a contrastar contra la visión mecanicista y fija del mundo. La naturaleza no va a ser una materia muerta, inerte, un conjunto de átomos en el vacío, porque también existe lo vital, que crece
que se mueve, que se supera a sí mismo a lo largo del tiempo. Entonces, a partir del siglo XIX comienza un nuevo movimiento en la ciencia en la que la pregunta se dirige hacia lo vivo. Es decir, ¿cómo estudiar científicamente la vida? La biología, que es el estudio de lo vivo, comienza su derrotero legitimándose en el laboratorio experimental. Si bien el fisicalismo biologicista toma como sede el laboratorio, hay que hacer lugar a la pregunta por la totalidad que implica lo vivo. Lo vivo no responde de forma exclusivamente mecánica, implica cambio, implica proceso, implica azar, variabilidad, implica también la totalidad. Las células forman tejidos, que forman órganos y que forman sistemas, que forman los organismos y así, etcétera, sucesivamente. Lo vivo se enlaza con la totalidad del organismo y no simplemente sus partes separadas. Esto que aparece allí en la pantalla, bajo lo que llamamos la metáfora Frankenstein, es el hecho de que en la novela es necesario. ¿Por qué Frankenstein? ¿Sí? Pensémoslo en términos de lo analítico. De algún modo Frankenstein, ¿no? En la novela es una suma de partes. Casi podríamos decir que es un efecto del método analítico, del atomismo. En la novela romántica, porque efectivamente forma parte del pensamiento romanticista, la novela de Mary Shelley de Frankenstein. Ahora bien, fíjense que en esa novela es necesario algo más para juntar las partes del cuerpo y generar la criatura, el organismo. La electricidad es lo que toma ese lugar en la novela, pero lo que nos interesa es esta idea de ese algo más. Algo que no está en la suma, en la síntesis. Un sobreagregado. Si tomo un organismo vivo y lo disecciono en partes en el laboratorio, el organismo muere. Lo vivo, como tal, se pierde, no soporta la división. Lo vivo impone entonces cierto límite al análisis. No es que lo elimina, no lo destituye al análisis, pero lo interroga. Hay que tener en cuenta que nosotros seguimos haciéndonos, por ejemplo, análisis de sangre. El análisis no desaparece, pero ya no parece ser suficiente como principio absoluto y explicativo de todo. Entonces, aquí lo que aparece efectivamente es que el vitalismo va a intentar articular estos conceptos para integrarlos al campo de la ciencia. La vida es un modelo que nos permitiría estudiar totalidades que cambian en el tiempo y que no pueden ser fácilmente analizadas. Hay que pensarlas como totalidades de entrada. Se va a ir estableciendo un escenario que es el que más adelante va a propiciar la aparición de otros pensamientos, como por ejemplo el de la Gestalt. Pero ya en este momento, en el siglo XIX, tenemos un efecto sobre el mecanicismo. ¿Por qué razón? Al incluir la variable temporal, el transcurrir. Por ejemplo, el hábito sensible. El hábito sensible solo puede ser adquirido a través del tiempo. Sin tiempo no hay hábito, no hay costumbre. ¿Sí? Implica la repetición a través del tiempo
para que se pueda fijar una asociación. Esto es el hábito. Ahora bien, ¿cómo puedo yo abordar esta vertiente vitalista en el laboratorio? En algún punto no puedo. Varios filósofos como Bergson, por ejemplo, Henri Bergson, que es un filósofo francés, asumen la existencia de una fuerza, una especie de energía vital. Bergson la llamaba el elan vital. Otro autor, que era Ralph Emerson, la llamaba vital force. Pero en estos términos no entra al laboratorio, no puede ser medida, no puede ser observada. Y es en algún punto algo que queda por fuera del campo científico. Sin embargo, podemos adelantar una cuestión. A partir de Darwin, y tomándonos cierta licencia, podemos decir que la supervivencia no está apoyada en los individuos, sino en los rasgos adaptativos. Si esto fuera así, los rasgos más visibles serían morfológicos, los cambios en las formas de los organismos que le permiten la adaptación al medio ambiente, tomarían esta forma. Esto lo vamos a ver ahora en un momento. Pero hay otro cambio, el cambio en la acción. La supervivencia de un conjunto de actos propios de la especie no aprendidos, el instinto. Vamos a ver un poco más adelante cómo el acto va a ser su entrada en tanto impulso, en tanto acción, en tanto reacción, como fuerza involuntaria en el campo de la ciencia psicológica. Vamos a hablar particularmente ahora de Darwin, ¿sí? Que es un naturalista. Ahora, ¿qué es un naturalista? Darwin había comenzado estudios de medicina, que luego abandona, después de teología, de geología y de filosofía. Estudió en la Universidad de Edimburgo y en Cambridge, y no obtiene ningún título. A los 22 años consigue un puesto sin retribución económica en un buque que es el HMS Beagle, y que de esa manera lo embarca iniciando la famosa travesía que lo lleva a recorrer incluso el borde de nuestro país, de nuestro continente, durante 5 años. Se llamó naturalista en aquel momento, durante los siglos XVII al XIX, a los investigadores de la naturaleza, tanto de las ciencias naturales como de la historia natural. Su trabajo principal, el trabajo principal de los naturalistas era descriptivo, describir la naturaleza. Observaban, describían, clasificaban las especies, piensa en el Linneo, por ejemplo, y los fenómenos naturales. En suma, un naturalista estudia desde diversas disciplinas la naturaleza. El gran logro de Darwin fue tomar conceptos de la época sobre la evolución, el tema de los caracteres heredados, la supervivencia del más apto, etc. Y a partir de sus hallazgos y de sus hipótesis, hacer de la idea de evolución una teoría científica cuyo mecanismo principal era la selección natural. Voy a detenerme un momento para aclarar algunas cuestiones alrededor del concepto de selección natural. Darwin lo utiliza en oposición a la selección artificial, que el hombre hace cuando interviene en la reproducción de seres vivos para elegir a voluntad ciertos rasgos que quiere que se perpetúen. Por ejemplo, la docilidad, la resistencia, etc. El perro, las distintas especies caninas,
son un ejemplo válido para entender esta idea, que ustedes saben que el perro, en definitiva, es un lobo domesticado. Ahora, no se puede traspasar en forma directa la idea de selección artificial a la natural. ¿Por qué? Porque en la natural no hay ningún tipo de voluntad. Se llama esto animismo natural. Otorgarle a la naturaleza la cualidad de cosa con alma, con voluntad, o sea, Dios, alguien que define hacia dónde va la cosa. La idea de evolución darwiniana no va por ese lado. No tiende a ninguna mejora ni a ningún progreso, solo a una mayor adaptación al medio ambiente. No existe entidad que dirija la selección natural. Es falso pensar cosas como que la jirafa ha estirado su cuello para llegar a las hojas que están más altas en el árbol. O también la naturaleza ha estirado el cuello de la jirafa, ¿no? Estas nociones son falsas en realidad, inclusive para Darwin. El cuello de la jirafa es efecto del azar, no de la voluntad de algo o de alguien. Después, ¿qué es lo que se lee como selección natural o las consecuencias de la lectura del darwinismo? Esa es otra cuestión. Pero decir selección natural es darle lugar a un azar que se perpetuó, o por lo menos que se mantuvo, en tanto que permitió la supervivencia entendida en términos de adaptación a un medio ambiente hostil. Dicho esto, podemos decir que Darwin, con su teoría de la evolución, articula vida, tiempo y totalidad sin necesidad de ninguna entidad metafísica o sobrenatural. Es el azar, la herencia, la interacción del organismo con su medio ambiente que es hostil, al cual se tiene que adaptar, vamos a ir a ese punto también, lo que hacen a la adaptación. Y esto puede observarse rigurosa y científicamente. Para pensar... Profesor, perdón. Sí. Dijo que Darwin en su teoría articula tiempo, vida y ¿qué otra cosa había dicho? Les había dicho que lo que articula Darwin es la vida, el tiempo y la totalidad sin necesidad de ninguna entidad externa, metafísica o sobrenatural que imponga algo que podamos llamar voluntad, sin ninguna finalidad teleológica, como diría un filósofo. Bien, vamos a continuar entonces. Para pensar la adaptación hay que considerar esto que les decía hace un momento, que es que el medio ambiente es hostil, no es un entorno amable que recibe al organismo en su seno, lo acoge, lo sienta en el sillón, le trae una caipiriña. No. Sin la hostilidad ambiental, la adaptación no sería necesaria. El ambiente evolutivo desafía constantemente a los organismos, incluyendo a los otros organismos del medio que están en esa lucha por la supervivencia, en esa lucha por la adaptación. Es frente a la inclemencia del medio ambiente que sobrevive el mejor adaptado. Por lo menos hasta que aparezca, aunque sea azarosamente, otro. Esto propone una nueva relación entre el organismo y el medio ambiente que, a diferencia de lo que ocurría hasta el siglo XVII, ya no va a estar centrada en el conocimiento, sino en la adaptación.
En cierta medida, la idea evolutiva asimila al hombre como un organismo más que debe enfrentarse a las mismas inclemencias que los demás organismos. La idea de conflicto con la naturaleza es una condición necesaria de esta relación y de su resolución se va a dar por la vía de la acción eficaz, la acción adaptativa que apunte a resolver, a reducir, a eliminar ese conflicto entre el organismo y el medio ambiente. Ahora bien, también descartado ese animismo natural y por ende a Dios en cualquiera de sus formas o manifestaciones, la adaptación no tiene una finalidad, es azarosa. No hay progreso, sino cambio. Lo que es útil para un organismo en un determinado ambiente no lo será para otro ambiente diferente. Por lo que el rasgo adaptativo no lleva en sí mismo ninguna intencionalidad. Entendemos entonces ahí el progreso evolutivo como un proceso de cambios, más allá de los saltos evolutivos, se va de los organismos más simples a los más complejos. Cuantos más complejos sean los organismos, más herramientas adaptativas van a tener. ¿Para qué? Para poder relacionarse con el entorno hostil. Entonces, la evolución va a partir de lo simple y avanza en términos de complejidad. Avanza en la evolución a través del tiempo, en esa complejidad. A su vez, la adaptación, esta es otra cuestión fundamental, no está centrada en el individuo. Los individuos no sobreviven, los individuos se mueren. Lo que sobrevive es el rasgo adaptativo. El largo del cuello de la jirafa, el instinto, etcétera, etcétera. Ahí es donde podemos resaltar la importancia fundamental del sexo, en tanto pone la variabilidad necesaria para que el cambio azaroso se produzca. En resumen, de manera algo reduccionista, podemos asimilar la reproducción sexual con lo vital. La reproducción sexual está al servicio de la supervivencia y la adaptación. Entendamos aquí la sexualidad tal como la entendemos hoy en nuestra cultura, ¿sí? Después del psicoanálisis y de Freud. Pensemos efectivamente la vía reproductiva. El otro punto que también me parece muy importante para destacar es lo que tiene que ver con el término instinto. El término instinto, instinctus en latín, proviene del verbo latín instigo, instigare, instigatum, instigar, impulsar, impeler, picar, aguijonear, cuyos orígenes podemos rastrear al griego stigma, que es marca, y también stizo, que significa punzar, errar, marcar con un hierro a los esclavos y al ganado. Esto así en la antigüedad, por lo que podemos pensar el instinto como un acto impulsivo, no voluntario y sin experiencia previa. Un aguijonazo, un comportamiento que no responde a una elección, sino a una imposición tan fuerte e indeleble como la marca del ganado. Un acto que tiene impacto en el cuerpo, una nueva forma de mecanismo o automatismo sin que el individuo conozca su fin. Es así como lo señala Darwin. Este acto
no aprendido, es primero, primario. No tiene experiencia previa y se hereda. Bueno, como vimos, el acto es primero. La primacía del acto, en tanto es lo que responde a la hostilidad ambiental, junto con los cambios corporales, saca a la conciencia del centro de los estudios científicos en algunas teorías psicológicas. La selección natural, como vimos recién, opera en forma azarosa. Desde la perspectiva de los organismos, sobreviven los más aptos. Entonces vamos a ver en la psicología, esto lo vamos a ir desarrollando después, que se va a plantear lo mismo en relación a los actos. Algunas teorías, como el neoconductismo de Skinner, van a plantear que se actúa como consecuencia de los resultados de sus actos anteriores. Los actos sobreviven y van a ser actos suficientemente reforzados, ¿por qué? Por el medio ambiente. El acto eficaz es el acto que va a ser efecto de la selección natural. La conciencia, para todo un grupo de autores, va a quedar relegada al introducir el factor temporal en el proceso evolutivo. Lo primero es el acto, la reacción adaptativa. Para algunas teorías psicológicas, la conciencia incluso es un efecto del proceso evolutivo, un resultado adaptativo que se encuentra al final. Otra de las consecuencias importantes del evolucionismo en psicología es el surgimiento y la explosión, por así decir, del interrogante en relación al aprendizaje, que es otro de los términos que habíamos visto al comienzo de lo que nosotros vamos a trabajar. No es que la pregunta sea nueva, sino que ahora la cuestión del aprendizaje se puede abordar de un modo diferente en términos experimentales, incluso sin necesidad de instalar la cuestión de la conciencia para poder hacerlo. En tanto adaptativo, se aprende un acto eficaz a partir de una serie de conexiones entre acciones que son previas y eficaces. Los comportamientos mejor adaptados sobreviven y los cambios ahora pueden darse también en los individuos. De ahí que el aprendizaje implica, en cierta medida, un pasaje de la perspectiva filogenética a la ontogenética. Si las especies aprendieron a sobrevivir, los individuos pueden aprender y resulta necesario estudiar científicamente cómo se aprende. Aquí emerge otra cuestión fundamental, que es otro principio fundamental del darwinismo, que es el principio que le permite además a Darwin establecer el origen de las especies, y es en donde radica esa famosa apreciación que el propio Freud trae a colación cuando dice que Darwin es una de las grandes heridas narcisísticas de la humanidad, ¿sí? En tanto sitúa que el hombre no es el centro y que además desciende del mono, ¿sí? Entonces, en este punto, ¿cómo es que Darwin sitúa esta descendencia mental del hombre, la descendencia del hombre? Bueno, porque hay continuidad entre las especies. La continuidad biológica entre las especies me permite moverme en el entramado evolutivo de manera tal que puedo explicar formas más complejas a partir de las formas más simples.
porque justamente la naturaleza evoluciona de lo simple a lo complejo. Y las especies inferiores o más simples se complejizan y evolucionan en complejidad. Y se establece una continuidad entre diferentes especies. Esta hipótesis, además, habilita a la psicología a realizar experimentos en animales y transponer sus resultados al humano. Aunque en realidad debiéramos decir que desde esta perspectiva no es una transposición, porque si hay continuidad, no hay traspolación, hay continuidad. Lo único que hay es una diferencia de grado de complejidad, de lo más simple a lo más complejo. La psicología comparada va a surgir de aquí y va a trazar equivalencias que van a estar legitimadas e incluso bajo el modelo experimental. Esto es algo que efectivamente vamos a ver después, sobre todo desarrollado a partir de una de las consecuencias directas del naturalismo y el evolucionismo darwiniano en el campo de la psicología, que es el desarrollo del conductismo. Ahora bien, a su vez, lo que la naturaleza realizó a nivel filogenético se puede pensar a nivel ontogenético. Piensen, ontogenia, el individuo, y filogenia, las especies. Si podemos establecer relaciones de mayor complejidad entre las especies, también podemos hacerlo respecto de un individuo, una especie individual. Surgen aquí los interrogantes respecto de la relación entre el niño y el adulto. La psicología comparada, evolutiva, la psicología del niño, la psicología del adolescente, la del adulto, la del geronte, etcétera, etcétera, tienen aquí su raíz. El estudio de los ciclos vitales evolutivos, desde el niño pasando por el adolescente y el geronte, también van a ser un atributo de la psicología desde esta perspectiva. Por último, en esta breve enumeración, también bastante incompleta, incompleta porque seguramente, digamos, es un resumen muy pequeño de lo que es la complejidad del pensamiento de Darwin y del evolucionismo, tenemos que resaltar otra cuestión más, que el azar no siempre produce efectos adaptativos. Muchas veces sus resultados no sobreviven. Así como los cambios en la descendencia pueden pensarse como deformaciones nuevas, no como mejoramiento, y distintas formas respecto del original o también como desviaciones respecto de la continuidad del progenitor. Por lo tanto, al no haber progreso ni finalidad, no hay cambio bueno o malo, sino en función de su adaptación al entorno y por ende desde la adaptación por la supervivencia. Para esto va a ser necesario pensar ya no en una forma fija y terminada del proceso, sino en una normal, una norma, y aquello que se desvíe de la norma permite explicar lo anormal. Dicho en términos psicológicos, lo normal surge del estudio de lo patológico. Es lo que habíamos situado en algún momento, que está en la raíz de la concepción patologicista francesa, de la mano de Ribot, y que lo vamos a profundizar también más adelante. Bueno, me parece importante concluir un poco con dos o tres apreciaciones. En primer lugar, tratar de que ustedes tengan
lo que podemos llamar los conceptos o principios fundamentales del evolucionismo que impactan en la psicología. Una cantidad de términos que trae el evolucionismo van a pervivir en un montón de teorías, en un montón de explicaciones, sí, que van a habitar en la conceptualización de muchísimos autores de diversa índole. Sin ir más lejos, la idea de desarrollo, de evolución, esta idea de la evolución de lo simple a lo complejo, que sin lugar a dudas tiene una inspiración también cartesiana, pero que adquiere en la idea de lo viviente, de lo vivo, de lo biológico, en la evolución a través del tiempo, otro carácter diferente. La idea de continuidad entre las especies, la idea de hostilidad ambiental, la relación organismo-ambiente, la cuestión de la selección natural con el tema del azar y la adaptación, la supervivencia de los rasgos adaptativos, el instintivismo versus el ambientalismo. Y por último, una cuestión fundamental que vamos a encontrar presente en muchas de las producciones de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que después va a tener otras consecuencias, que es el determinismo. Justamente, uno de los caracteres que da este peso, este valor de cientificidad también a el evolucionismo, es el determinismo ambiental. Es decir, se trata de que los cambios y que la adaptación y la evolución están sometidas a un determinismo de las leyes de la naturaleza, de las leyes que gobiernan el ambiente. Bueno, creo que no hay mucho más que esto. Dos o tres cuestiones que también... dos cositas y ahora abrimos un poco a las preguntas, que tienen que ver en particular con el texto que ustedes tienen, que es la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, que es un texto que es posterior al origen de las especies, que es un texto de 1872, y que carga, digamos, con toda la conceptualización que ya tenía Darwin, y que dan lugar después a una idea que pervivió a través del tiempo, en donde las emociones sirven para organizar y orientar una conducta, aunque a veces impiden, si es que son excesivas o paralizantes, dado que actúan como, digamos, un bloqueador de la acción. Pero Darwin consideraba biológicamente útiles a las emociones en cuanto mecanismos de adaptación y supervivencia de la especie. La otra cuestión que me parece importante tener presente es esto que ya está implícito en el título mismo del texto de la obra de Darwin, que es la expresión de las emociones. ¿A qué nos referimos siempre con expresión? Alguien se expresa, es decir, hay algo que quiere expresar, se comunica. Ahí Darwin encuentra algo que tiene que ver con la raíz de la comunicación en la expresión, con la raíz de lo que posteriormente, si lo pensamos en términos evolutivos, ¿no?, va a ser el lenguaje, ¿no? La expresión de las emociones implica acciones expresivas, ¿sí? Si a mí algo me molesta, ¿sí?, y alguien viene y me dice algo y le pongo cara de perro, ¿sí?, ya le estoy expresando algo, ¿no? Si lo miro con cara de malo, ¿sí?, le expreso algo. O como cuando una chica, un chico ve a alguien que le gusta, ¿sí?, y mira con cara así como embobado, también está expresando algo. Es
Es decir, que ahí hay algo que comunica. Y esto también es muy importante porque sitúa la raíz de la expresión en el acto, en lo corporal, lo corporifica y sitúa la cuestión del acto como primario. Esto va a hacer que alguien que, muy inspirado por la influencia de Darwin, como fue William James, que era el padre del pragmatismo y el funcionalismo norteamericano, el padre de la psicología norteamericana, planteaba que, digamos, la emoción es secundaria al acto, ¿no? James decía, estoy triste porque lloro. Es decir, es lo corporal, lo físico, lo primario. ¿Mm? Bien, bueno, esto es un poco lo que les quería acotar. Por supuesto, no voy a ponerme a profundizar en el texto de la expresión de las emociones. Se ve que hay gente que está entrando un poco más tarde. Pero me parece, digamos, puesto el tema del texto en particular de la expresión de las emociones, lo van a trabajar en el práctico con los docentes. Pero me parece importante que tengan este background, que tengan esta, digamos, este marco para poder leer, para poder pensar a Darwin, porque además aquí emergen una cantidad de supuestos que van a atravesar a diversos autores. Ustedes vieron el concepto de Foucault, de discursividad. No, lo leí, pero no lo terminé de entender muy bien, pero no lo vimos tampoco, profe. Foucault habla de fundadores de discursividad, ¿sí? Cuando Foucault habla de, digamos, el nombre de autor, ¿no? Cuando Foucault habla del nombre de autor, él dice que el nombre de autor es algo más que un nombre propio, ¿sí? Claudio Micheli es Claudio Micheli, ¿sí? Pero Sigmund Freud es algo más que Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque en realidad, en tanto nombre de autor, designa una manera de producción discursiva. En tanto hay autores que se remiten y se autorizan y se legitiman sobre ese autor. Entonces, encontramos autores que son freudianos. ¿Por qué? Porque en los textos de Freud está la matriz de producción de otros textos. Es decir, de algún modo las reglas para la producción de otros textos se encuentran en estos autores que son fundadores de discursividad. Entonces, en este punto, digamos, existe un retorno a Freud que propone Lacan, pero hay un montón de autores que son freudianos, como también hay autores que son cartesianos. Y en este punto, por esto lo traía a colación, Darwin es uno de los principales fundadores de discursividad en la segunda mitad del siglo XIX y fundamentalmente a comienzos del siglo XX, porque es el que produce las reglas sobre las cuales se van a armar distintas producciones y distintas teorías que se autorizan en Darwin. Si no, solamente podemos rastrear de algún modo la cantidad de teorías, de concepciones, de autores que hablan del término adaptación, del término evolución, del término supervivencia, ¿sí? O que hacen apelación a los instintos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí, digamos, encontramos en Darwin alguien que tiene una caja de herramientas, por así decir, que le viene bien a una gran cantidad de autores y que de ahí muchos de esa huerta sacan bastante material para hacer ensaladas, lechuga,
tomate y todo lo que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Bueno, pregunta, Julieta, vos tenés la mano levantada. Ribot. Ribot es uno de ellos, sin lugar a dudas, ¿sí? Ribot y también podríamos decir Pinel también, ¿no? Creo que era Pinel. No, Pinel es anterior a Darwin. Pinel es anterior a Darwin. Claro, Pinel... pero podría ser como también como alguien, digamos, un pionero, porque no era el padre de la psiquiatría, si mal no recuerdo, o me estoy equivocando del autor. Si vos referís a quienes son fundadores de discursividad. Claro, sí, como un ejemplo, digo. Sí, en ese sentido, efectivamente, sí, Pinel es un fundador de discursividad, como lo ha sido también Descartes. Después ahí podemos ver, digamos, quién es mayor autoridad en algún punto que otro, ¿no? Pero creo que no podemos discutir la autoridad de Darwin. No. Profe. Ah, no me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Ah, porque me dice reactivando. No sé qué querrá decir reactivando, voy a dejar de... ahí está, perdón. No, en un momento en la reunión, pues yo estoy conectada del celu y la compu por esto de que a veces se me apaga la compu. Y me sacaron de la reunión de la compu y del celu en un momento. Quería avisar nada más. No sé qué pasó, la sacaron de la reunión. Así que en un momento me perdí. Acá vos estás suponiendo, mirá qué interesante. Pero había un cartel que decía eso. Pensemos la cuestión teleológica del determinismo y, digamos, la selección natural. Acá me parece que lo que operó la selección natural fue al azar y algo pasó y quedaste afuera. No sé si te sacó alguien. Me parece que algo pasó. Porque yo, si no fuera, fue un error, pero sí, me apareció ese cartel porque no es que, digo, bueno, se me desconectó la compu, sigo por el celu. No, de las dos, fuera. Fuera de la reunión. De hecho, arrancamos hablando un poco de los misterios embrujados de la tecnología videocomunicacional. A mí me pasó al revés, me aparecía admitir. Así que de todo el cartelito que aparecía le daba admitir, pero también Está bien. ¿Por qué? Si alguien quiere entrar, abrir la puerta, no hay problema. Están todos invitados. Bueno, Julieta, Profesor, tiene la mano levantada. Sí, yo. Una consulta respecto al método en Darwin. La profesora Rossi en el teórico dice que el método es el patológico, mediante la observación analítica, creo que dice ella. Ahora, el método patológico propiamente dicho es posterior, es de Ribot, o sea, pensando en el parcial, yo pongo método patológico, no sería correcto, digamos, No, pero ponerlo. lo puedes explicar, porque por un lado, en Darwin lo que se conjuga es la influencia del darwinismo de cartesiana, en tanto va de lo simple a lo complejo. ¿Sí? Esta cuestión de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo complejo, está presente en Darwin. Él sigue un camino, fíjate que el camino que él sigue de la evolución, de algún modo apunta de nuestra actualidad, si se quiere, a los organismos más elementales, más simples, ¿sí? Pero la mirada es la de un naturalista. Y en este punto hay algo que no es un invento de Darwin como tal, pero Darwin termina de darle un rango científico, un estatuto a partir de todos sus descubrimientos a lo que podemos llamar el método comparativo de las ciencias naturales. El método comparativo de las ciencias naturales, que todos aquellos que están influidos por el evolucionismo, después reconocen. Y reconocen, ya se reconocía de antes,
se reconocía con Linneo, se reconocía con Lamarck, con Herbert Spencer, pero en realidad los descubrimientos de Darwin le dan una validez, una legitimación a el método comparativo de las ciencias naturales. Y esto es lo que va a hacer que muchos autores digan, fíjense cómo Darwin ha demostrado la importancia, la validez del método comparativo. Ese método comparativo, en primer lugar, lo vamos a ver aparecer entre, digamos, las distintas especies, lo que llamamos la comparación filogenética, esto que sitúa acá Darwin, en donde de algún modo en especies inferiores está en germen lo que va a aparecer de modo más evolucionado, más desarrollado, más complejo en especies superiores, ¿sí? Y esto es lo que le va a permitir, en tanto hay continuidad entre las especies, establecer una cadena evolutiva, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el árbol, ¿no?, genético, la génesis de lo superior, de lo inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, esto mismo nosotros habíamos situado que así como puedo seguir la cadena evolutiva de manera filogenética, lo puedo hacer de manera ontogenética. Esto es lo que va a habilitar digamos, la comparación, si se quiere, dentro de la ontogenia entre el adulto y el niño. Hay distintas cuestiones que entran en juego aquí, digamos, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que el niño no había sido nunca objeto de estudio para la ciencia. El niño, desde la historia, siempre ha sido una especie de adulto chiquito y en distintos momentos de la historia ha sido incluso un ser descartable, el niño. En momentos en los cuales, efectivamente, digamos, cierto desarrollo cultural no les daba un lugar en la sociedad, ¿sí? La idea de los derechos del niño son algo que emerge en el siglo XX, fundamentalmente, ¿sí? Y la cuestión del niño como un objeto de atención empieza a aparecer en el siglo XIX. Acá hay un montón de cuestiones que por ahí hacen que me desvíe quizás un poco del tema, pero el evolucionismo darwiniano va a tener una parte de la responsabilidad, si se quiere, en el hecho de que se le preste atención al niño, pero que se le preste atención en tanto también aporta una utilidad. ¿Una utilidad para qué? Para poder dirimir, entender cómo es que se desarrolla el individuo de lo más simple a lo más complejo. También al geronte, para ver cómo se deteriora el adulto en la medida que va cumpliendo cada vez más años, ¿sí? Entonces, en este punto, efectivamente, ingenieros que habíamos visto la vez pasada, cuando hablamos de la psicología genética, tiene muy presente esta idea. Incluso un texto muy conocido de José Ingenieros que se llama El hombre mediocre, es un texto que está muy fundamentado sobre esta base. Más allá de cierta intencionalidad que tenía Ingenieros, porque ese texto lo escribe Ingenieros como con mucha bronca dedicado al presidente de la Nación y dice en un momento determinado que lamentablemente los presidentes son gente muy mayor y por eso hacen tantas pelotudeces. Perdón por lo que dije. Porque efectivamente empiezan a involucionar, ¿no?, de algún modo. Bueno, estoy hablando del presidente al cual se refería José Ingenieros en aquella época, ¿no? Desde luego. Bueno, yo tengo una... perdón, hay una cuestión más que me quedó ahí colgada de lo que preguntó, no sé si fue Julieta o quién, que tiene que ver con lo patológico. ¿Dónde entra lo patológico?
¿Dónde entra lo patológico? Lo patológico entra en el punto en el cual les había señalado que la selección natural no implica que hay una maquinita que mejora los modelos de seres biológicos, sean humanos u otros, que aparezcan y pasen por la máquina. No, no, no. La selección natural es azarosa. Y los rasgos que sobreviven son aquellos que de algún modo se seleccionan de manera natural y que favorece a la adaptación al medio. Pero, como la selección natural, la adaptación, mejor dicho, la evolución, lo que implica es cambio, algunos cambios pueden ser erróneos, si no, no existiría el coronavirus. ¿Sí? Entonces, esos cambios erróneos, ¿sí?, implican de algún modo lo patológico. Entonces, el método patológico surge también como otra pieza de psicología comparada entre lo normal y lo patológico, lo sano y lo enfermo. Y está imbuido, después lo vamos a ver mejor, pero yo algo ya les había anticipado, está imbuido de esta idea de desarrollo, de evolución, que va de lo simple a lo complejo. De lo más simple, como pueden ser, digamos, los reflejos, a lo más complejo, que es la elaboración compleja de ideas abstractas. ¿Se entiende, compañeros? O sea, lo vemos en Darwin y después de alguna manera Ribot lo formaliza, pero ya se ve en Darwin. Sí, sí, si bien Darwin no es que, digamos, va a ser clínica, ni tampoco va a dar cuenta de la enfermedad, pero de algún modo presta el fundamento para que eso tenga ese modelo metódico. Yo quería preguntar cuál era la relación de Darwin con Wallace, porque en un momento ellos se cartearon y nada, hubo una polémica en torno a eso, si en realidad era un genio o si le había plagiado parte del trabajo y demás. Y, nada, tenía esa duda. Wallace. Sí, Darwin a Wallace. Darwin a Wallace. No, mirá, el tema, para no extenderme demasiado en el asunto, luego de hacer su viaje, Darwin había estado muy influido por otros autores que eran evolucionistas. Uno era Thomas Huxley y el otro era Malthus, ¿sí?, que era el que había escrito el ensayo sobre la población. Y a partir un poco de esas ideas, bueno, él después del viaje sobre el Beagle empieza a ir publicando algunas ideas que tienen que ver sobre la selección natural y también sobre la supervivencia, por ejemplo, en un texto que era Zoología del viaje del Beagle, ¿sí? Digamos que Wallace, que era un naturalista, le manda hacia 1856, le escribe a él una carta y le manda una síntesis de lo que él pensaba, que estaba muy en afinidad con lo que planteaba Darwin. Y el núcleo central, digamos, de las ideas que le transmitía Wallace ahí, de la teoría de la evolución, eran las que Darwin ya había concebido desde unos cuantos años antes, desde 1840, 41, 42, después, digamos, de la vuelta de su viaje por el Beagle. Con lo cual, digamos, él tenía unos contactos con otros naturalistas. Uno era Lyell, que era un reconocido naturalista,
y que conocía mucho la teoría darwiniana porque Darwin le escribía y le consultaba bastante, y también conocía a Wallace y le plantea, mirá, vos me escribiste a mí hace unos cuantos años una carta donde ya me planteaste las ideas de Wallace, que me las acaba de escribir a mí también. Bueno, entonces lo que se hace es una presentación en Londres, en una sociedad, digamos, en donde Darwin presenta su teoría y presenta las cartas, en donde da cuenta de que 10, 12 o 13 años antes él ya tenía la idea del origen de las especies por medio de la selección natural o la lucha por la existencia en la naturaleza, y que es lo que él después termina publicando en 1859. Pero esa presentación él la hace en 1856, que es cuando Wallace le escribe, y cuando se hace esa presentación en una sociedad británica, no me acuerdo cuál era el Linneo, creo, y en donde efectivamente se le da el crédito a Darwin, y no termina, digamos, a las trompadas con Wallace, en realidad termina dirimiéndose muy británicamente. Buenísimo, profesor, muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, si no hay dudas, nos vamos a tomar el pequeño descanso de unos 10 minutos, más o menos. Son las 4 menos 10, a las 4 nos volvemos a reencontrar y arrancamos con el tema del seminario. ¿Sí? Silenciamos los micrófonos, ahora corto la grabación, ya mismo, en este momento, ahí está.